El colapso de la estructura. 3 razones técnicas por las que ocurre la infidelidad. La infidelidad no ocurre porque el amor se termine de la noche a la mañana, sino porque la estructura interna del sistema de pareja colapsó en silencio mucho antes de que apareciera la tercera persona en escena. Cuando un puente colosal se desploma, los ingenieros forenses no culpan a la última ráfaga de viento ni al último automóvil que cruzó por el antes del desastre. Culpan a la fatiga crónica del metal, a los errores acumulados de cálculo en el diseño de los pilares de soporte y a la absoluta falta de inspección en las zonas de mayor fricción y tensión mecánica. En las relaciones humanas de pareja ocurre exactamente lo mismo. Nos han programado culturalmente para ver la traición como un acto de maldad repentina, un impulso biológico incontrolable o un simple y misterioso desamor. Sin embargo, la ciencia de la conducta, la psicología del apego y la filosofía estoica nos demuestran que la infidelidad es el resultado estrictamente lógico de un algoritmo mental defectuoso y de una infraestructura emocional que fue descuidada, mal gestionada y saturada de estrés durante años. La inmensa mayoría de las parejas intentan resolver sus crisis utilizando métodos tradicionales y obsoletos que fallan una y otra vez porque atacan los síntomas superficiales, no las causas estructurales subyacentes. Intentan arreglar una fractura profunda en los cimientos de concreto pintando las paredes externas de la casa con colores llamativos. Hablan de recuperar la magia perdida, de hacer viajes románticos improvisados o de forzar promesas solemnes de fidelidad basadas en el miedo, la culpa y la manipulación psicológica. Sin embargo, ninguna de estas estrategias superficiales funciona si el sistema operativo de la relación tiene líneas de código corruptas desde su base. Si no entiendes cómo funciona la intrincada maquinaria de tu propia mente, si no sabes cómo reacciona tu cerebro biológico ante el desgaste de la rutina cotidiana y si no aplicas la autodisciplina estoica para gestionar tus impulsos inmediatos, estás construyendo tu relación sobre arena movediza. En este vídeo vamos a analizar el fenómeno de la infidelidad bajo un lente completamente diferente y científico. Vamos a desarmar el problema con la precisión milimétrica de la ingeniería de procesos y la profundidad analítica de la filosofía antigua para comprender las 3 razones técnicas por las que ocurre el colapso definitivo de la estructura. El hardware biológico y la huida de la entropía. Para comprender con exactitud por qué un sistema complejo colapsa, primero debemos analizar de forma exhaustiva el disco duro donde se procesa toda la información del entorno, el cerebro humano. Desde la perspectiva rigurosa de la neurociencia moderna y la psicología evolutiva, nuestra mente no está diseñada originalmente de fábrica para mantener la monogamia a largo plazo de forma automática, sino para la supervivencia individual y la replicación genética eficiente. Vivimos el día a día con un sistema operativo antiguo, programado en la edad de piedra, tratando de funcionar en un entorno ultramoderno, tecnológico, hiperconectado e hiperestimulado. Dentro de este sistema operativo primitivo, el centro de comando absoluto de las emociones y los impulsos automáticos es el sistema límbico, específicamente la amígdala y el núcleo accumbens. Esta estructura cerebral actúa como un sensor constante de amenazas y recompensas que opera a nivel inconsciente, buscando de manera ininterrumpida estímulos externos que aseguren el placer inmediato y la homeostasis. Cuando una pareja se encuentra en la fase inicial del enamoramiento, lo que los psicólogos llaman la fase de limerencia, el cerebro experimenta una saturación química masiva de neurotransmisores de alta potencia, tales como la dopamina, la feniletilamina, la noradrenalina y la oxitocina. En términos de ingeniería de sistemas, podríamos afirmar que la relación está operando a su máxima capacidad de energía positiva y con una eficiencia del 100%. La dopamina genera una motivación ultra orientada a la recompensa, haciendo que la otra persona se convierta en el centro absoluto, obsesivo y magnético de nuestra atención diaria. Es un estado de optimización perfecta donde los defectos del otro son filtrados, ignorados y eliminados por completo gracias a sesgos cognitivos muy potentes, como el sesgo de confirmación y el efecto de halo, que nos obligan a registrar únicamente aquellos datos que validan nuestra felicidad idealizada. Sin embargo, ningún sistema físico o biológico conocido en el universo puede mantener un nivel de energía tan elevado de forma indefinida sin sufrir un desgaste severo por rozamiento. Con el paso inevitable del tiempo, el cerebro humano experimenta un fenómeno de adaptación neurobiológica. Los receptores de dopamina disminuyen gradualmente su sensibilidad ante la presencia constante, predecible y segura de la misma persona. Este proceso es conocido en la psicología científica como habituación o adaptación hedonista. La rutina diaria, las presiones de la economía doméstica, la crianza de los hijos, la falta de sueño y los desacuerdos cotidianos introducen en la pareja lo que en la termodinámica y en la ingeniería de sistemas denominamos entropía.
La entropía es la tendencia natural y matemática de todo sistema cerrado a avanzar inexorablemente hacia el desorden, la pérdida de energía útil, el caos y la degradación de sus componentes esenciales si no se le inyecta trabajo externo de forma constante. Cuando la entropía aumenta dentro del hogar, el sistema operativo mental de los integrantes de la pareja empieza a registrar alertas continuas de insatisfacción, vacío y aburrimiento. Aquí es donde se activa el primer gran fallo técnico de la infraestructura, la primera gran razón del colapso de la estructura, la desconexión total del protocolo de mantenimiento predictivo y la acumulación invisible de la fatiga de materiales. En el campo de la ingeniería civil y la mecánica, la fatiga de materiales es un fenómeno crítico donde una estructura sólida se debilita de forma progresiva debido a la aplicación constante de cargas dinámicas cíclicas y repetitivas. El puente de metal no se cae porque un camión extremadamente pesado pase una sola vez por encima de él. Se cae por los millones de automóviles pequeños que transitan todos los días generando microfisuras microscópicas en las uniones que nunca nadie se tomó el tiempo de inspeccionar, soldar o reparar. En la vida cotidiana de una pareja, las microfisuras estructurales son los microconflictos diarios que se barren debajo de la alfombra y nunca se resuelven de raíz. Imagina una escena dolorosamente común en la cocina de cualquier hogar actual. Uno de los miembros de la pareja deja los platos sucios en el fregadero por tercera vez consecutiva en la semana, rompiendo un acuerdo implícito de orden. El otro miembro llega cansado, estresado y saturado del trabajo, ve los platos apilados y experimenta una descarga inmediata de cortisol y adrenalina en su torrente sanguíneo. En lugar de procesar esa emoción bajo los principios racionales de la filosofía estoica, decide lanzar un comentario sarcástico, hiriente, o elige la peor opción de todas: guardar un silencio hermético, frío y castigador, acumulando resentimiento en su base de datos emocional. Este silencio neurótico es una microfisura directa en el cimiento de la relación. Al día siguiente, ocurre un malentendido por un mensaje de texto de WhatsApp que fue leído con el tono equivocado debido al sesgo de negatividad inherente al cerebro humano. Otra microfisura que se suma al registro. Con el paso de los meses y los años de acumulación silenciosa, la resistencia estructural de la pareja queda reducida a su mínima expresión. Desde el punto de vista ético y analítico del estoicismo clásico, específicamente si estudiamos las enseñanzas inmortales del filósofo Epicteto, el gran error conceptual y operativo en esta etapa de desgaste es la pérdida total de la dicotomía del control. Epicteto nos enseñó con total claridad que en el universo existen cosas que dependen exclusivamente de nosotros y cosas que no dependen en absoluto de nosotros. Dentro de los límites de una relación afectiva, lo único que está bajo nuestro control absoluto, directo e inmediato son nuestros propios pensamientos, nuestras interpretaciones racionales, nuestros juicios de valor y nuestras acciones voluntarias. Las acciones de nuestra pareja, sus palabras, sus descuidos, sus estados de ánimo cambiantes o sus imperfecciones humanas no están bajo nuestro control directo. Cuando un miembro de la pareja olvida esta distinción lógica fundamental, empieza a exigir de forma neurótica que la realidad externa se adapte perfectamente a sus deseos internos, generando un estado de frustración crónica y amargura. En lugar de gestionar su propia frustración interna mediante el uso de la razón pura y el examen minucioso de sus juicios sesgados, culpa directamente al sistema completo, es decir, a su cónyuge, por su infelicidad personal, declarando que la relación ya no funciona. La vulnerabilidad del sistema ante el atractor externo. Cuando la fatiga de materiales acumulada es críticamente alta y la adaptación hedonista ha reducido los niveles basales de dopamina de la relación a cero, el cerebro humano de la persona afectada entra de forma automática en un estado de alta vulnerabilidad estructural y cognitiva. Es exactamente en este punto de debilidad donde se presenta la segunda razón técnica del colapso del sistema: el fallo catastrófico en el algoritmo de toma de decisiones ante la aparición imprevista de un atractor externo de alta intensidad. En la teoría matemática de sistemas dinámicos, un atractor es un espacio, un estado o un estímulo específico hacia el cual un sistema tiende a moverse de forma natural y acelerada cuando pierde su equilibrio interno. En el contexto real de las relaciones humanas, el atractor externo es esa nueva persona que aparece de pronto en el entorno laboral, en el gimnasio, en el círculo de amigos cercanos o a través de las notificaciones constantes de las redes sociales. ¿Por qué este atractor externo se vuelve tan inmensamente peligroso para una infraestructura que ya se encuentra debilitada y agrietada? La respuesta es simple y puramente neurobiológica, porque ofrece una recompensa dopaminérgica masiva, novedosa y limpia, con un costo inicial de energía extremadamente bajo para el individuo. El cerebro humano, debido a su evolución para el ahorro de recursos energéticos,
Se rige estrictamente por la ley del mínimo esfuerzo y la maximización del beneficio a corto plazo. Cuando interactuamos con una persona nueva que muestra interés en nosotros, no existe un historial previo de conflictos desgastantes, no hay platos sucios acumulados en la cocina, no hay deudas económicas por pagar, no hay rutina asfixiante ni discusiones interminables sobre la educación de los hijos. El atractor externo representa, para el sistema límbico, un lienzo en blanco perfecto donde el cerebro puede proyectar con total libertad todas sus fantasías reprimidas de validación, deseo, admiración y novedad química. En este punto crítico de la tentación, el sistema límbico de la persona vulnerable realiza un auténtico secuestro emocional de las funciones ejecutivas de la corteza prefrontal, que es la zona cerebral evolutivamente más moderna encargada del pensamiento lógico, la planificación estratégica a largo plazo, la evaluación de consecuencias y el control de los impulsos más primitivos. Para poder ejecutar la conducta de la traición sin romper por completo su propia autoimagen, el algoritmo mental de la persona empieza a programar y ejecutar de forma veloz una serie de racionalizaciones defensivas y autoengaños sofisticados. El individuo no se dice a sí mismo frente al espejo que está a punto de destruir la estabilidad de su familia, herir profundamente a su pareja o traicionar su propio código de ética personal. En su lugar, el algoritmo lógico corrupto reprograma la narrativa interna utilizando justificaciones como, merezco ser feliz antes de que sea tarde, mi pareja dejó de valorarme hace años, esta relación ya estaba muerta de todos modos, o la clásica línea de entrada, es solo una amistad inocente de la oficina, yo tengo el control. Esta racionalización instantánea es un mecanismo de defensa psicológico automatizado que tiene como objetivo prioritario evitar la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es ese doloroso malestar mental y tensión interna que experimentamos los seres humanos cuando nuestras acciones reales entran en contradicción directa con nuestros valores morales y nuestras creencias fundamentales. El célebre filósofo estoico Séneca advirtió repetidamente en sus cartas sobre los peligros mortales de dejarse arrastrar ciegamente por las primeras impresiones sensoriales sin someterlas de inmediato al filtro riguroso de la razón fría. Séneca explicaba que la mente debe ser examinada con severidad todos los días y que bajo ninguna circunstancia debemos creerle de inmediato a lo que nuestros sentidos y pasiones nos dictan en un momento de agitación. Cuando una persona carece por completo de esta autodisciplina estoica de carácter, comete el error técnico de confundir una simple tormenta química y hormonal pasajera con una revelación existencial o un derecho divino. Cree falsamente que el atractor externo es su verdadera alma gemela o el amor de su vida, cuando en realidad es solo su cerebro primitivo buscando desesperadamente una dosis rápida y adictiva de dopamina para escapar de la entropía no resuelta de su sistema actual. La quiebra de la autosuficiencia y el error de diseño. Analicemos ahora con detenimiento la tercera razón técnica de la infidelidad, que es quizás la más profunda, destructiva y silenciosa desde la perspectiva del diseño estructural puro, la ausencia absoluta de redundancia emocional interna y la quiebra definitiva del principio fundamental de la autosuficiencia estoica. En el ámbito de la ingeniería de alta confiabilidad, como la ingeniería aeroespacial, la robótica industrial o la informática de servidores, el principio de redundancia establece de forma obligatoria que si un componente crítico de un sistema falla o entra en mantenimiento, debe existir de inmediato otro componente de respaldo idéntico que asuma su función de forma automática para evitar un colapso catastrófico de toda la operación. Por ejemplo, los aviones comerciales de pasajeros están diseñados con múltiples motores independientes y sistemas hidráulicos duplicados. Si el motor principal sufre una avería grave en pleno vuelo, el sistema de respaldo se activa en milisegundos y el avión sigue volando de forma segura hacia su destino. Lamentablemente, en el diseño de muchas parejas modernas, observamos un error de arquitectura conceptual que es sencillamente catastrófico: la centralización absoluta y obsesiva de todas las necesidades emocionales, existenciales, intelectuales y de validación personal en una sola figura, la pareja. Le exigimos de forma egoísta a nuestro cónyuge que sea, simultáneamente, nuestro amante apasionado, nuestro mejor amigo de la infancia, nuestro confidente terapéutico, nuestro socio económico infalible, nuestro protector, nuestro motivador personal y la fuente principal y exclusiva de nuestro sentido de felicidad en la Tierra. En términos de ingeniería civil, esto equivale exactamente a diseñar un puente colosal de miles de toneladas métricas que se sostiene en su totalidad sobre un solo pilar de concreto extremadamente delgado y sin refuerzos. Es una carga de tensión estructural absolutamente imposible de soportar para cualquier ser humano, por más amor o buena voluntad que exista en la relación. Cuando la pareja, debido a sus propias limitaciones humanas, a sus periodos naturales de cansancio,
a sus problemas de salud o a sus crisis profesionales legítimas, deja de proveer temporalmente esa validación constante o ese soporte emocional continuo, el sistema completo de la otra persona entra en caída libre y crisis de pánico. Al no poseer una redundancia emocional interna, es decir, al no haber construido una estructura de vida propia que incluya pasiones intelectuales personales, un propósito existencial claro, resiliencia mental autónoma y una red de apoyo social y familiar saludable, el individuo experimenta un vacío y un desespero agudos. Siente de inmediato que su software interno se está quedando sin memoria RAM y sin capacidad de procesamiento para tolerar la realidad. En lugar de buscar la redundancia y el equilibrio a través de la autosuficiencia y la virtud estoica, la cual promueve que la verdadera felicidad del sabio debe depender única y exclusivamente del desarrollo de su propio carácter, la persona elige el camino del autoengaño y busca una redundancia externa disfuncional. Busca a otra persona ajena a la relación que actúe como un parche de software de emergencia o una muleta emotional para llenar el vacío que ella misma es incapaz de gestionar. Por lo tanto, la infidelidad se convierte, desde el punto de vista del análisis de sistemas, en un intento desesperado, ineficaz e incorrecto de equilibrar las cargas de presión de un sistema que estuvo mal diseñado desde el primer día. Es el equivalente exacto a colocar un puntal de madera húmeda e improvisado debajo de un edificio residencial de 6 pisos que ya se está inclinando de forma peligrosa. Puede que ese puntal sostenga la estructura de forma precaria durante unos cuantos días de ilusión, pero eventualmente cederá ante el peso real y causará un derrumbe infinitamente más destructivo, ruidoso y doloroso para todos los involucrados. El error técnico de origen no fue la aparición espontánea del atractor externo en el entorno. El error de ingeniería estuvo en el diseño inicial de la dinámica de la relación, donde uno de los miembros, o ambos, renunció por completo a su propia individualidad, descuidó su propio templo mental y cargó de forma injusta al otro con la responsabilidad absoluta de mantener su estabilidad emocional interna día tras día. La simulación del estrés de materiales en la relación. Para comprender con total claridad cómo se llega a este punto de ruptura final, es sumamente útil mapear el proceso paso a paso, cronológicamente, como si estuviéramos observando una simulación digital de estrés de materiales en una supercomputadora de ingeniería. Todo el proceso de degradación estructural comienza con el abandono progresivo de los hábitos diarios de optimización del sistema. Al principio de toda relación de pareja, ambos integrantes invertían de forma voluntaria una gran cantidad de tiempo, energía y recursos en comunicarse de manera efectiva, en cuidar meticulosamente su aspecto físico y salud, en expresar palabras de gratitud honesta y en resolver cualquier pequeño malentendido de inmediato antes de irse a dormir. Sin embargo, en el momento en que el sistema se estabiliza y se vuelve predecible, aparece en la mente el peligroso sesgo de complacencia. Creemos erróneamente que porque el puente ha estado en pie durante 5 o 10 años sin caerse, entonces nunca se va a caer, independientemente de lo que hagamos. Dejamos de inspeccionarlo, dejamos de limpiarlo y asumimos que la fidelidad y el amor están garantizados por contrato escrito. Es así como las conversaciones profundas, existenciales y vulnerables de los primeros años son reemplazadas de forma paulatina por la fría logística de la supervivencia cotidiana. ¿Qué vamos a comprar en el supermercado? ¿Quién va a pasar recogiendo los niños por la escuela? ¿Cuánto dinero disponible queda en la cuenta bancaria para pagar los servicios públicos del mes o qué serie vamos a poner en la televisión para no tener que mirarnos a los ojos? Este cambio drástico y negativo en la frecuencia y calidad de la comunicación humana reduce a niveles críticos la conexión emocional de la pareja. La relación deja de ser un espacio sagrado de crecimiento mutuo, intimidad y refugio filosófico, y se transforma gradualmente en una aburrida empresa de servicios compartidos y cohabitación habitacional. El cerebro de ambos, que por diseño evolutivo sigue buscando de forma incansable estímulos significativos y dopaminérgicos, empieza a percibir la presencia del cónyuge ya no como un refugio de paz, sino como una fuente constante de estrés sordo, demandas insatisfechas o aburrimiento crónico. Es precisamente en este escenario de extrema vulnerabilidad estructural donde el algoritmo mental del individuo afectado realiza de forma inconsciente una reevaluación matemática del concepto conocido en economía e ingeniería de procesos como el costo de oportunidad. El costo de oportunidad es la métrica que evalúa a qué beneficios tangibles o intangibles estamos renunciando de forma activa cuando elegimos una opción específica sobre otra alternativa disponible. Cuando el sistema de la pareja funciona de manera óptima, saludable y fluida, el costo de oportunidad de cometer una infidelidad es extraordinariamente elevado y prohibitivo. El algoritmo lógico del individuo entiende que arriesgar una estructura de vida sólida, segura,
edificada con años de esfuerzo y profundamente valiosa a cambio de un placer puramente momentáneo y carnal, es una absoluta locura matemática. El algoritmo rechaza de inmediato la opción de la traición porque el balance final entre los riesgos destructivos y los beneficios efímeros es profundamente negativo. Sin embargo, cuando el sistema está corroído internamente por la fatiga de materiales y la falta absoluta de redundancia personal, el algoritmo mental recalcula los valores de la ecuación con datos sesgados por la emoción. La persona empieza a percibir de forma distorsionada que el valor real de su relación actual es cercano a cero, mientras que el valor potencial del atractor externo es falsamente infinito. Al mismo tiempo, el riesgo real de ser descubierto por la pareja se minimiza de forma absurda en la mente debido a la activación del sesgo de optimismo. Este es un sesgo cognitivo muy común que nos hace creer de forma ingenua que las consecuencias negativas de las acciones arriesgadas solo les ocurren a las demás personas y que nosotros somos lo suficientemente inteligentes, astutos y especiales como para ejecutar la traición sin dejar jamás un rastro o ser atrapados por el sistema. Así es exactamente como la mente humana, paso a paso, bit a bit, con la precisión de un programa informático ejecutando instrucciones secuenciales corruptas, se encamina de forma sistemática hacia el abismo de la infidelidad. El rediseño de la infraestructura hacia una relación inquebrantable. Ahora que hemos diagnosticado las causas técnicas del colapso, la pregunta fundamental que debemos hacernos como ingenieros de nuestra propia vida es: ¿cómo podemos utilizar las herramientas de la ciencia de procesos y la filosofía estoica para evitar este derrumbe y blindar nuestra relación de forma definitiva? La respuesta correcta a este dilema no radica en absoluto en aumentar los niveles de control y vigilancia neurótica sobre la pareja. No consiste en revisar en secreto su teléfono celular por las noches, ni en exigirle contraseñas de sus cuentas personales, ni en interrogarla constantemente con celos obsesivos para obtener garantías eternas de amor. Todas esas acciones inmaduras e invasivas no protegen la relación, al contrario, introducen una inmensa cantidad de fricción, desconfianza y tensión tóxica dentro del sistema, acelerando de forma exponencial la fatiga de los materiales y destruyendo la poca conexión que quedaba. La verdadera solución técnica consiste en rediseñar por completo la infraestructura interna de la relación desde sus cimientos moleculares, basándonos firmemente en tres pilares estratégicos fundamentales: el mantenimiento predictivo riguroso, la descentralización emocional absoluta y el fortalecimiento continuo del carácter individual a través de la virtud. El primer pilar es el mantenimiento predictivo aplicado a la comunicación. En la industria tecnológica moderna, las máquinas de alta precisión y los servidores críticos no se reparan cuando se rompen o se apagan, se inspeccionan y se intervienen semanas antes de que tengan la posibilidad de fallar, basándose en la recolección de datos y mediciones en tiempo real. En la vida de pareja, esto se traduce en el establecimiento obligatorio de protocolos de comunicación e inspección regular programados en la agenda de ambos. Significa crear un espacio semanal, seguro, libre de pantallas, teléfonos y distracciones, donde ambos miembros puedan sentarse frente a evaluar el estado del sistema con total honestidad, sin juzgarse, sin levantar la voz y sin ponerse a la defensiva de forma infantil. Es el momento técnico de decir: he notado que esta semana hemos estado un poco distantes debido a la carga laboral, o siento que la rutina nos está quitando espacio en nuestra intimidad. ¿Cómo podemos optimizar el proceso juntos? Desde la perspectiva estoica, este ejercicio de calibración requiere una práctica mental que el emperador Marco Aurelio mencionaba constantemente en sus notas personales: la capacidad de mirar las cosas del mundo tal como son en su realidad desnuda, despojándolas por completo de narrativas melodramáticas o interpretaciones exageradas. Si hay un problema real en la convivencia o un malentendido menor por un mensaje, no crees una telenovela mental destructiva sobre el fin del amor o el desprecio. Analiza el hecho frío con lógica pura. Ajusta el tornillo que está flojo mediante una acción concreta, limpia el código y sigue adelante con el día sin mirar atrás. El segundo pilar es la descentralización emocional absoluta, que corresponde directamente a la aplicación saludable y madura del principio de redundancia de sistemas. Cada uno de los miembros de la pareja debe comprender que es, por definición, un sistema autónomo, completo y autosuficiente en sí mismo. Tu felicidad profunda, tu paz mental inquebrantable, tu estabilidad económica y tu sentido de propósito en esta vida deben estar anclados firmemente en tu propia existencia, en tu desarrollo profesional, en tu crecimiento intelectual, en tus pasiones creativas y en tu filosofía de vida personal. Cuando tú eres una persona madura, sólida y completa, no entras a una relación afectiva a exigir de forma egoísta que el otro te llene un vacío existencial que te da pánico mirar. Entras a la relación con el único fin de compartir tu abundancia interior con otra persona que está en el mismo nivel de desarrollo.
La relación de pareja de la ingeniería estoica deja de ser de inmediato un pilar único y agobiante que sostiene tu frágil existencia, y se transforma en una alianza estratégica de alto nivel entre dos ingenieros conscientes de su propio destino. Si en algún momento uno de los dos pasa por una mala racha laboral, un duelo familiar o un periodo legítimo de debilidad o confusión, la estructura completa no se cae al suelo porque el otro miembro posee la redundancia mental y la fortaleza necesarias para sostener el peso del hogar de forma temporal sin quebrarse ni resentirlo. El tercer pilar indispensable es el desarrollo riguroso de la templanza, la moderación y la autodisciplina estoica a nivel estrictamente individual. Es un error infantil creer que la fidelidad dentro de una relación es la ausencia total de tentaciones en el mundo exterior. Vivimos y nos desarrollamos en un mundo moderno hiperconectado, visual, competitivo y digital, donde los atractores externos y las oportunidades de validación efímera están literalmente a un solo clic de distancia en la pantalla de cualquier red social o aplicación de mensajería. La tentación externa es una variable inevitable, matemática y constante que siempre estará presente en el entorno social de los seres humanos. Por lo tanto, la seguridad a largo plazo de nuestro sistema de pareja no puede depender jamás de la fantasía utópica de que el entorno exterior sea perfecto, estéril o libre de estímulos. Debe depender única y exclusivamente de la resistencia y dureza interna de nuestra propia estructura ética. La templanza estoica es esa capacidad psicológica superior de observar una impresión atractiva del entorno, de registrar conscientemente el fogonazo inicial de dopamina ante la novedad de una persona nueva, y tener el control de procesos mental necesario para detener el impulso, analizarlo bajo el microscopio de la razón y decir con firmeza absoluta: reconozco perfectamente este estímulo biológico, sé que mi cerebro primitivo y animal lo desea por una cuestión de novedad química, pero mi razón y mi juicio estoico me dictan con total claridad que actuar en consecuencia destruirá la hermosa infraestructura que he construido durante años con esfuerzo y lealtad. Por lo tanto, elijo de forma consciente y libre no actuar bajo su influencia y descarto la opción del sistema. Es la capacidad humana superior de anteponer siempre la lógica constructiva del legado a largo plazo al placer efímero, primitivo y caótico del cortocircuito hormonal y la traición. Cuando empezamos a comprender el fenómeno de la infidelidad humana desde esta perspectiva rigurosamente técnica, científica y profundamente filosófica, dejamos de una vez por todas de ser víctimas indefensas de las circunstancias externas, de la mala suerte o de los impulsos inconscientes, y nos convertimos de forma activa en los verdaderos arquitectos, diseñadores e ingenieros de nuestras propias relaciones de pareja. Comprendemos con madurez que el amor verdadero y duradero no es un sentimiento místico, pasivo o mágico que aparece del cielo y desaparece un día de forma aleatoria, sino un proyecto de ingeniería continuo, activo y consciente que requiere diseño inteligente, mantenimiento diario, disciplina de acero y una profunda sabiduría filosófica para gestionar y neutralizar los sesgos cognitivos de nuestra propia mente. Si aplicas estos principios de ingeniería con consistencia, si limpias el código interno de tu relación de los pequeños resentimientos acumulados del pasado, si realizas el mantenimiento predictivo antes de que aparezcan las grietas visibles en la pared y si fortaleces tu propio carácter individual todos los días mediante la virtud estoica, estarás construyendo una estructura verdaderamente inquebrantable, blindada contra la traición, capaz de resistir con total entereza cualquier tormenta del entorno y diseñada específicamente para perdurar con honor a través del tiempo. Una relación de pareja verdaderamente sana, profunda, resiliente y duradera no se logra jamás por cuestiones de azar, por destino cósmico o por haber tenido la inmensa fortuna de encontrar a la supuesta persona perfecta en una lotería mística del universo. Se logra con diseño milimétrico, con estrategia clara, con mantenimiento constante y con una estricta y compartida disciplina mental basada en la razón pura. Cuando dejas de confiar tu felicidad afectiva a la suerte o a las emociones cambiantes del día a día, y empiezas a confiar en los principios universales de la lógica, el diseño de procesos y la estructura, transformas por completo y para siempre tu realidad afectiva y tu destino humano. Si este análisis técnico y filosófico ha resonado contigo, recuerda que un sistema fuerte se construye compartiendo el conocimiento. Para expandir esta infraestructura y ayudar a más parejas a diseñar relaciones inquebrantables, dale un me gusta a este vídeo y compártelo con alguien que necesite optimizar su vida afectiva. Además, quiero leer tus datos. Deja un comentario abajo contándome cuál crees que es la principal microfisura que desgasta a las parejas de hoy. Y si quieres seguir mi canal, visita la cuenta. Ahí encontrarás más vídeos creados con la precisión de la ingeniería y la sabiduría estoica.